Muy buenas tardes amigos. Estamos en Epicentro Uruguay, emitiendo en forma directa desde Facebook de Radio Epicentro número 1 y en diferido por YouTube en los canales de Epicentro y de Amigos del Viento. Epicentro Uruguay es una iniciativa informativa en la que la Sociedad Amigos del Viento se ha comprometido con el objetivo de facilitar el intercambio especializado con actores sociales y referentes de primera línea. Hoy tenemos dos especialistas en geología que nos van a estar acompañando. Amigos del Viento es un grupo multidisciplinario, técnico y profesional dedicado al estudio de las temáticas ambientales, cambio climático y gestión de riesgo de desastres, incorporando conceptos y prácticas participativas en educación, desarrollo humano, comunicación, como esta, y ciudadanía ambiental. Este ciclo está auspiciado por Radio Epicentro México, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, ATOGAPAN, especialistas en protección civil, HPROC, la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil de México. Vamos a agradecer nuevamente al licenciado Héctor Paz Díaz, director general de la radio Epicentro, por su confianza en nuestro equipo. Eric Álvarez, desde México, en el soporte técnico. Joaquín González, de Amigos del Viento, desde Uruguay, en la producción general y el soporte técnico también. Nos apoya MSUR, Sociedad Responsabilidad Limitada, es una empresa uruguaya que brinda soluciones tecnológicas que permiten una mejora en la eficiencia de las actividades que contribuyan a la conservación y al manejo sostenible de los recursos naturales y del ambiente. Gracias a ellos también por su confianza en nuestro equipo. En este ciclo y desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y perspectivas de las personas en todo el mundo, hemos hecho foco en este ciclo del objetivo número 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En las pasadas emisiones hemos venido hablando desde Uruguay y su institucionalidad, desde Honduras el manejo y uso del agua en un entorno limpio y seguro. Desde Bolivia vimos tecnologías para la resiliencia en comunidades rurales. Desde Paraguay, la rehabilitación de medios de vida de familias campesinas afectadas por la sequía. En los canales de YouTube, tanto de Epicentro como de Amigos del Viento, ustedes pueden ver estas interesantes propuestas de restauración de los ecosistemas degradados y de adaptación al cambio climático. Los invitamos a ellos, si no los han visto, y a regalarnos un like para seguir adelante con esta iniciativa. Estos han sido excelentes ejemplos de intervenciones destinadas a introducir cambios con incentivos, conocimientos, toma de decisiones informada y comportamientos que marcan la diferencia. Y en este sentido hoy, y desde Uruguay, vamos a conversar sobre el agua subterránea, un recurso estratégico, y nos acompaña la Asociación de Licenciados de Geología del Uruguay en la persona de su presidente, la licenciada Andrea Borca Próspero, y la doctora Karina, me va a salir mal el apellido, Pamocaglián, ¿correcto? Sí, Pamocaglián. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ambas nos estarán dando un recorrido, primero desde el rol del profesional de geología, que nos cuenten un poco más acerca de esta asociación y cómo el geólogo cumple con una labor importante para la sociedad toda. Y después estaremos compartiendo con Karina una presentación en especial con el tema de esta agua subterránea como un recurso estratégico para todos. Bienvenida entonces a Algo. ¿Algo es así como se llama la organización?
Buenas tardes, Graciela. Sí, la Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay, las siglas son ALGU, ¿sí? Agradecemos mucho la invitación, de verdad es un placer estar con todos ustedes. Esperemos que esta charla sea esclarecedora, educativa, descontracturante, ¿sí? Para poder aportar un poquito más, un granito de arena a la sociedad, a fin y a cabo, que es para los que todos trabajamos en definitiva, ¿verdad? Primero comentarte que la Asociación de Licenciados en Geología, bueno, es una entidad gremial constituida para lograr, entre sus fines, orientar el ejercicio de la profesión hacia un desarrollo sustentable de los recursos no renovables y del bienestar común, para la superación también del gremio en beneficio de la sociedad, promoviendo el mejoramiento del licenciado en geología en su orden material, moral e intelectual. O sea, es una definición que está en los estatutos, pero que en realidad trabajamos no solamente para que el geólogo se desarrolle en ámbitos sanos, competitivos, sino también para poder aportar a la sociedad nuestros conocimientos en pro de ellos, ¿no? También poder decir que tenemos geología en todo, ¿no? La geología es todo. Caminamos hasta en los lápices, los grafitos que usamos para dibujar, hacer poesía, está la geología. En las casas, en los caminos, en las rutas, en los celulares. No se puede pensar un mundo desarrollado, sustentable, sin lo que es la geología y la minería. Porque la geología no es solamente la ciencia que estudia el planeta Tierra, en una manera integral. No estudia solamente la composición, sus rocas, su estructura, no estudia solamente su dinámica y cómo fue evolucionando a través del tiempo hasta el día de hoy, sino que también estudia dónde están los recursos minerales, las exploraciones, cómo hacer un uso racional de ellos mismos. Yo a veces, cuando voy a hacer alguna charla de escuela, a los niños les trato de explicar que es como una película de cine, que uno ve el final de la película y tiene que interpretar mediante estudios qué pasó antes, cómo fue la evolución de esa película hasta llegar al día de hoy. Algo así es la geología. Entonces, este conocimiento geológico se utilizó desde los primeros tiempos de la actividad humana. Ya de la época de los faraones, ya se utilizaban los cristales y los minerales para embellecer, ¿no? Lo que son las tumbas y a las reinas como parte de como la idiosincrasia misma de aquellos tiempos. Entonces, diciendo esto, es importante también, me gustaría también explicarle a la gente que la carrera se creó en el 78, en lo que era en aquel entonces la Facultad de Humanidades, y que nuestro primer egresado fue en el 82, en el cual de casualidad fueron 2 mujeres y un varón. En ese año también hubo una promulgación del Código de Minería, y los geólogos también tenemos una ley, la ley 17.718, en la cual se detalla y se determina cuáles son los trabajos específicos que debe hacer el licenciado en geología. En el tema que va a abordar Karina, bueno, si nos metemos ya en el tema de hidrogeología para ir ya poniéndonos en ambiente, si tomamos en cuenta que el agua, ¿sí?, es un elemento esencial, crucial para la vida humana y el bienestar de la población, y más que nada ni hablar para el desarrollo económico de un país, ¿no? Sin embargo, su gestión y su protección puede ser un desafío debido a su carácter subterráneo. Entonces, a pesar de ser considerado como un recurso renovable, puede llegar a ser finito si no se gestiona correctamente debido a su vulnerabilidad. Al estar... Andrea, te quiero hacer, perdón que te interrumpa en este momento, porque ya entraste en el tema agua, pero me dejaste como algunas nociones que me gustaría profundizar un poquito más, si tú me permites.
Por supuesto, Una, claro. con respecto a la carrera, tú decías que justamente los primeros egresados, no sé si paradójicamente fueron más mujeres que hombres, ¿entendí bien? Sí, sí. Fueron dos mujeres y un hombre. No tengo los nombres, ya que Miriam Pérez sé que es una de ellas, y justo ese día que fue firmada el acta de recibimiento se conmemora el Día del Geólogo. Bueno, es muy importante tener ese registro histórico dentro de la profesión. También 28 de mayo. 28 de mayo. También preguntarte con respecto a la carrera y no me quiero olvidar de que tengo que agradecer a Gustavo Piñeiro, un geólogo que ha compartido con nosotros también algunas otras iniciativas, que fue quien nos guió hacia ustedes. Así que muchas gracias a Gustavo si nos está acompañando. Entonces estamos hablando de una carrera de qué duración. De 4 años. Es una licenciatura que antes pertenecía a la Facultad de Humanidades y Ciencias y ahora pertenece a la Facultad de Ciencias, en Malvin Norte, en Iguá. Se hizo un censo hace unos años atrás por el Instituto de Ciencias Geológicas, que creo que recogió 150 egresados, y los porcentajes más o menos un poco más de la mitad trabajan en docencia y en entes públicos, y el otro 20 o 30% se dedica a lo que es la consultoría privada en relación a minería, hidrogeología, medio ambiente, recuperación de suelos contaminados, estudios de suelos para disposición final, para los famosos basureros que le llaman, pero son lugares de disposición final, inclusive hasta para hacer los monitoreos de los pozos de las estaciones de servicio, para evitar y reducir las contaminaciones de hidrocarburos, especialmente en las ciudades, ¿no? Así que estamos hablando de un rol muy importante, cuando estamos hablando incluso de la recuperación. ¿Nos podés hablar un poquito más sobre eso? Uno de los trabajos que se hacen es el estudio de suelos, de las contaminaciones de hidrocarburos, y estudios para su rehabilitación, ¿no? Para su restitución, especialmente no solamente por hidrocarburos, también, por ejemplo, cuando se realizan explotaciones de minerales a cielo abierto, ¿sí? Se tiene que realizar estudios de impacto ambiental, en los cuales tienen que incluir la fase de abandono. Entonces, todos estos estudios son realizados también por un licenciado en geología. Está dentro de sus competencias. Y Sí. cuando me hablabas de esa ley que de alguna manera los rige, ¿de qué se trata eso? ¿De cuáles son las acciones? Sí, la ley de geólogo, que es la 17.718, que fue promulgada en el 2003 y después fue reglamentada en el 2013, ¿sí? Además de determinar que todo trabajo de geología debe ser realizado por un geólogo, le dio la posibilidad a otros profesionales que no hicieron la carrera, porque en realidad hablamos del 82, y antes del 82 también había geología, había ingenieros agrónomos, ingenieros químicos como Bossi, Gozo, Chevatarov, varios Precioso y Oturno, muchos ingenieros agrónomos que trabajaban en geología. Se les dio la oportunidad de revalidar, de cierta manera, con la ley, para que es como revalidar sus conocimientos de geología para ser geólogos por la ley. Entonces podrían empezar a firmar como licenciados en geología, porque se respetó, se tuvo en cuenta todo el conocimiento previo, que muchos fueron docentes nuestros. Entonces, al ser muchos docentes nuestros, nosotros mamamos el conocimiento de su experiencia. Estás hablando de palabras mayores, ¿no? O sea, muy reconocidos a nivel no solo nacional, sino internacional. Por supuesto. Es muy interesante tener también este registro de la historia y que no
y que no quede en el olvido. Así que me encanta lo que estás contando. Hablaste también, antes de entrar en este recurso finito, porque a ver, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de los uruguayos que pensamos que tenemos agua para rato, el agua nos está rodeando, lo tenemos arriba, abajo y de los costados, y es realmente algo que tenemos que empezar a reconocer, y es que no lo hemos reconocido ya por la vía de los hechos, de que hay mucho por cuidar y preservar cuando estamos hablando del agua, fundamental para la vida además. Ahí es donde metemos el trabajo propio del geólogo, ¿no? Porque desde el momento que el agua se almacena en las rocas, en los sedimentos, en las rocas fracturadas, en las calcáreas, ¿no? Y van como circulando a velocidades muy lentas, ¿no? Esa geología hay que saber poder determinarla y poder estudiarla para saber o poder tener la certeza hasta cierto punto de si se puede extraer y puede haber agua subterránea. Entonces, todo lo que es una visión macro, ¿sí?, de lo que es la estructura, las fallas, la composición de la geología de la zona, es indispensable para después el geólogo, mediante ciertos estudios, poder determinar dónde es más factible que se pueda hacer un pozo para sacar agua subterránea. Después de que se hace el pozo, se verá si el agua tiene un caudal suficiente, si tiene una calidad potable para riego, para ganado o para el consumo humano. Entonces, ese estudio que yo te estoy explicando o contando, que es el estudio de los alrededores general, no es solamente la roca, es también, por ejemplo, que no hayan factores externos que puedan afectar la calidad de esa agua, que es, por ejemplo, una industria o un feedlot o un desarrollo agropecuario pueda, mediante los químicos que usan, o lo mismo la ganadería, ¿no?, que puedan contaminar o afectar las zonas de recarga de esos acuíferos, de esos posibles acuíferos. Y eso es parte también del estudio, es también para lo que nos formamos y trabajamos para poder determinar. Esa era otra de las preguntas que teníamos, por diferentes acciones que estamos llevando a cabo, y es cómo preservamos realmente esos lugares en los que puedan realimentarse los acuíferos, las zonas de recarga, me dices, ¿verdad? ¿Cómo podemos preservar esas zonas de recarga? ¿Las tenemos identificadas? Sí, ese es el tema que Karina va a desarrollar más adelante, que es la experta, pero los controles para mí son los más importantes, pero yo dejaría a Karina que contara esos temas, que es la experta en esto, ¿no? ¿Cómo no? ¿Alguna otra cosa que tú quieras hacernos llegar con respecto a...? Sí, digamos que en ese sentido, la consulta, tener lo que la consulta con el licenciado de Geología es esencial para la toma de decisiones políticas, y bueno, que esas decisiones políticas tienen que estar basadas sí o sí en el conocimiento científico. La importancia. ¿Y eso pasa? ¿Se tiene en cuenta el conocimiento científico? ¿Se tiene en cuenta el conocimiento del geólogo? ¿Se le escucha? Digamos que ahora más que antes, porque digamos que la carrera no es está cada vez siendo más reconocida y más conocida, ¿no? A veces, antes de la ley, por ejemplo, o antes de algunas reglamentaciones internas de ciertas direcciones nacionales como la de INAHUA, ahora actualmente tiene que ser un geólogo el que hace la descripción de los pozos y la ubicación de los pozos. Antes no. Entonces, de a poco hemos estado entrando en ciertas organizaciones, en ciertas direcciones nacionales para poder, al fin y al cabo,
no sé si decirlo un derecho, pero es para lo que nos formamos. Y lo que estudiamos es para eso. Está dentro de las competencias de la propia carrera y es una carrera que debe, o sea, al geólogo es a un especialista profesional y técnico que debe de ser escuchado para la toma de decisiones. Ese es el mensaje que estoy recibiendo, ¿correcto? Sí, también también podemos dar fe de que estamos, varios colegas están yendo a entes públicos, tenemos profesionales muy buenos en OCE, en UTE, en Dinamige, en la DINASEA, en ANCAP, en la facultad, sí, nos estaría faltando la parte de ordenamiento territorial, pero no quiero ampliar un poco. Vos imagínate que los minerales no eligen dónde están, o sea, están ahí y hay que saber usarlos racionalmente. Entonces, cuando una ley de ordenamiento territorial tiene que estar acá la casa, tiene que estar acá, tiene que tener en cuenta que no lo está teniendo lo que tenemos en el subsuelo. Porque después si queremos hacer casas o habitaciones o viviendas sociales más económicas, tenemos que tener en cuenta el transporte de los materiales, que son indispensables. Entonces, el ordenamiento territorial tendrá que ser revisto un poco de una manera más interdisciplinaria, incluyendo la geología del subsuelo donde quieren hacer. Sí, exactamente. Exacto. Me quedan un montón de cosas, porque incluso cuando estamos hablando del subsuelo y no solamente, bueno, el ciclo en el que estamos es por el tema del agua, pero me aparecen múltiples cosas en la cabeza. Nosotros estuvimos también trabajando dentro de un equipo por el tema del fracking, formando parte como la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, así que tengo muchas cosas, pero hoy es el agua, así que sin duda que cuando estemos trabajando en otros temas, en otros ciclos, los vamos a estar invitando también, porque creo que es fundamental el reconocimiento de esta ley de ordenamiento territorial, muy, muy fundamental para los emprendimientos que llevamos, y obviamente que tener en cuenta qué es lo que tenemos en el subsuelo. Nosotros trabajamos especialmente en los temas de cuando las viviendas están emplazadas en lugares, por ejemplo, llanura de inundación. En fin. Entonces, tener en cuenta toda esa información implica esa interdisciplinaridad de que es requerida. Si les parece, vamos al tema que nos trae Karina. Karina tiene un pequeño video, ahí le vamos a pedir a Joaquín que lo vaya colocando, y quiero presentarla. Andrea, yo no te presenté que eres licenciada en Geología, que eres egresada de la Facultad de Ciencias, que eres técnica en Medio Ambiente, barrenista, me quedó la pregunta de qué era, y que se ha desempeñado como docente en el Instituto de Estudios Superiores en el curso de Preservación del Medio Ambiente. Y actualmente se desempeña como consultora privada en recursos minerales, explotación de yacimientos, hidrogeología y medio ambiente. Barrenista son los seminarios que hace el Servicio de Materia de Armamento del Ejército Nacional para poder manipulación, conocimiento de los materiales explosivos, en mi caso para canteras, ¿no? Ajá, bueno, más información entonces para poder bucear con ella. Y la doctora Karina Pamaglián, nacida en Montevideo, geóloga, mamá de una niña que ha hecho su doctorado en La Plata, Argentina, y me decía que ha estado viajando, cruzando este río de La Plata que nos separa y nos une para ver a su familia, que ya está en Montevideo. Trabaja en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Ciencias Geológicas, es investigadora y, bueno, es con quien vamos a estar trabajando el tema del agua subterránea, un recurso estratégico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Acá tenemos el video.
Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de una milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Revelador, ¿eh, Karina? Sí, ha estado circulando este video, pero me parece muy interesante y lo voy a ejemplificar con otras imágenes ahora. No sé si estoy habilitada ya para compartir. No, todavía no. Ahora cuando me habilite compartiré pantalla. Ahora sí. Bueno, vamos a ver que lo que veíamos recién en este video lo podemos ejemplificar con esta imagen. Toda el agua del planeta sería esta esfera, y esta esfera sería, si a toda esta agua le sacamos el agua salada, el agua dulce del planeta, sería esta esfera, pero contiene también los caquetes polares, y los glaciares y el agua de las montañas. Entonces, si a eso le sacamos el agua de los ríos, el agua superficial, es solo esta minúscula esfera de aquí. Tenemos otra imagen para compartir, donde el agua total de la Tierra, el agua salada es el 97%, el 3% sería el agua dulce, el agua subterránea de esa agua dulce es el 30%, el 68,7% es nieve permanente y glaciares, y solamente el 0,3% es agua superficial distribuida en lagos, pantanos y ríos. Bueno, es importante entender que el agua subterránea hace parte del ciclo hidrológico. El agua subterránea depende de la recarga, que es a través de las precipitaciones. Como sabemos, el ciclo hidrológico podemos comenzar con las precipitaciones, parte de esa agua se evapora, evapotranspira a través de las plantas,
otra parte escurre a través de ríos y lagos, y otra parte se infiltra hacia el agua subterránea, hacia los acuíferos. Y cuando hay un déficit, que las precipitaciones son menores que la evapotranspiración y la evaporación, se da la sequía, y entonces el agua subterránea no se recarga y desciende los niveles de agua, los niveles freáticos. Y en los acuíferos libres, y en los que se dan los acuíferos confinados, que están protegidos por otra capa impermeable, también se dan los descensos de los niveles cuando extraemos mucha agua, más de la que podemos extraer para que se mantenga el equilibrio. Entonces es muy importante verla, el agua, dentro del ciclo hidrológico del agua subterránea. Luego tenemos un concepto que, antes de ir a hablar de los acuíferos de Uruguay, yo quería que se entienda lo que es un acuífero y cómo se almacena el agua subterránea. El agua subterránea se almacena en los poros de los sedimentos, y en las fracturas en las rocas duras. Acá tenemos el nivel freático que separa una zona no saturada y una zona saturada. Por debajo del nivel freático están todos los poros rellenos de agua, y por encima parte de los poros están rellenos de agua y parte no. En las fracturas pasa lo mismo. Debajo del nivel freático están todas las fracturas rellenas de agua, y por encima parte sí y parte no. Esta parte saturada son los acuíferos. Podemos ver un acuífero libre, por ejemplo, donde el agua subterránea acá está rellenando todos los espacios entre los clastos. Imagínense clastos, por ejemplo, de cuarzo, y en el medio hay poros, espacios vacíos, que se llenan de agua. Esas manchitas celestes son el agua, y está todo lleno de agua. Así se almacena el agua subterránea. Por encima de este nivel freático, el agua está solamente en parte de los poros. No está saturada, es en la zona no saturada. Y esta zona no saturada hace una protección al acuífero, una protección natural. El suelo es un amortiguador importante de los contaminantes, y toda la zona no saturada es importante para protegerla de los contaminantes. Los acuíferos confinados sería como si este acuífero aquí, la parte saturada, estuviera protegida por una capa impermeable que le confiere más protección de los contaminantes aún. Bueno, y viendo los acuíferos de Uruguay, tenemos que tener, como decía Andrea y decíamos recién, que el conocimiento del agua subterránea es fundamental para poder hacer una buena gestión y proteger estos recursos, y hacer un aprovechamiento sustentable de estos recursos. Sustentable quiere decir que le dejemos el recurso disponible a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, esto es fundamental, el conocimiento. Tenemos un mapa hidrogeológico en Uruguay del 2003, y hay algunas actualizaciones de algunas porciones también. Y bueno, en este mapa podemos ver el acuífero Guaraní, que está aquí, esta parte. Ay, se me el mouse. Esta parte es el acuífero libre, que es la zona de recarga. La otra parte que está confinada, esta parte tiene la capa por encima del basalto. El acuífero Guaraní se formó como un desierto, el desierto de Botucatú, y bueno, y luego fue cubierto por rocas volcánicas, basaltos, en esta parte. Después tenemos el acuífero Arapey, que son esos basaltos fracturados. El agua circula por las fracturas allí. El acuífero Guaraní eran arenas, ¿no? Porque eran dunas de desierto, y el agua circula por los poros. El acuífero Mercedes se llama a veces sistema acuífero litoral, y está en el departamento de Río Negro, Paysandú, Río Negro y Soriano, parte de Soriano, y en Argentina, Entre Ríos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El acuífero Raigón está en San José, y pertenece a una zona agropecuaria, lechera.
es importante el riego. Allí luego tenemos el acuífero Chuy al sureste del país, que es bastante importante también. Y bueno, y después tenemos toda una zona de basamento cristalino, que es toda esta zona que se ve en verdecito al sur del Río Negro, aproximadamente todo por acá, porque esto es acuífero fracturado también, lo de Arapey y del basamento. Y ahora vamos a ver un poco de cada uno. Y también ver que, según datos de OCE, los acuíferos, el agua subterránea, es el 30% del agua en volumen total, el 30% del volumen total del agua que OCE da para la población en general, exceptuando Montevideo. Y tenemos distribuido en diferentes acuíferos. Tenemos para el basamento cristalino aproximadamente casi un 30%, para la formación Arapey, que son los basaltos del acuífero Arapey, un 11,46%, y curiosamente para Ribera Tacuarembó, que son del acuífero Guaraní, solamente un 9,9%, pero esto se debe a que estamos hablando de número de perforaciones por acuífero. Si nosotros hiciéramos volúmenes de agua, toda la parte de basamento cristalino, que es lo fracturado, donde el agua circula por fracturas y es más difícil de extraer, los caudales son menores. En el acuífero Guaraní tenemos caudales hasta 300.000 litros por hora, entonces allí los caudales son mayores, con menos cantidad de pozos tenemos caudales mayores, mayores volúmenes. Si este gráfico lo hiciéramos en volúmenes, se reduciría lo que es el basamento, por ejemplo, y se ampliaría lo que es el acuífero Guaraní. Bueno, el sistema de acuífero Guaraní, como sabemos, es un acuífero transfronterizo que está en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Parte de la recarga de esta zona de recarga que mostrábamos recién de Uruguay, también hay recarga desde Brasil para Uruguay. Y acá vemos una foto del área general del acuífero Guaraní, y vemos para mostrar la cantidad de kilómetros cuadrados que lo veíamos en el mapa recién, ¿no? En Argentina, 228.255 kilómetros cuadrados, en Brasil, 735.918 kilómetros cuadrados, en Paraguay, 87.536 kilómetros cuadrados, y en Uruguay, 36.170 kilómetros cuadrados, que para el tamaño de nuestro país es un montón, y las reservas totales son de 30.000 kilómetros cúbicos, y eso es aproximadamente 30.000 millones de litros. Bueno, acá tenemos lo que es un mapa para el acuífero Guaraní, donde la zona de recarga está aquí, y la zona, vemos las líneas de flujo que van hacia el río Uruguay, más o menos van hacia el oeste, y es la zona de descarga hacia el Uruguay. De aquí se recarga, esta es la parte que más tenemos que cuidar, porque es libre, es vulnerable a la contaminación, no tenemos capa impermeable que la proteja. En esta parte sí hay capa impermeable que la protege, pero todo lo que va desde aquí, imagínenselo, por debajo va hacia el acuífero Guaraní, por debajo va a recargar. Si acá está contaminado, va a contaminar lentamente, porque las velocidades, como Andrea mencionaba recién, son muy lentas en el agua subterránea, pero lentamente va a llegar y va a contaminar toda esta parte. Entonces hay que proteger siempre las áreas de recarga en los acuíferos. Bueno, los caudales, como decía recién, pueden llegar hasta 300.000 litros por hora en la parte confinada, que está por debajo del basalto Arapey, y acá pueden ser hasta 30.000 litros por hora, tal vez. Y bueno, en esta parte hay aguas termales, que es interesante decir que, bueno, que los pozos tienen de 1.000 a 2.000 metros, y que el agua va aumentando su temperatura con la profundidad, aproximadamente 1 grado cada 33 metros, entonces eso le confiere el carácter de termal, porque va aumentando, y en pozos de 1.000 o 2.000 metros, por supuesto que se llega a un agua de 40 grados o más. Bueno, esta es una foto de cómo se ven las paleodunas, esas dunas que nosotros decíamos que se formaron hace millones de años. Hoy vemos estos registros. Esto es un ejemplo de la formación Buenavista, que hace parte del acuífero Guaraní.
son varias formaciones, es como una multicapa, imagínense un sándwich de formaciones geológicas, todas de arena. Y el sistema acuífero litoral, que es el que está, la formación Mercedes, en el litoral este, acá en el litoral este, el oeste, perdón, de Uruguay, acá en el río Uruguay. Y bueno, este acuífero Mercedes, o sistema acuífero litoral, alcanza espesores de 50 metros, caudales entre 20.000 y 50.000 litros por hora, y en algunos casos hasta 100.000 litros por hora. Después tenemos el acuífero Raigón, que el acuífero Raigón es en su parte, es al sur del río San José. En esa parte es muy productivo, tiene caudales de 10.000 a 50.000 litros por hora, se observaron hasta 100.000 litros por hora. Está confinado por la formación Libertad, es decir, que tiene toda una capa confinante que la protege de la contaminación en esta parte sur, pero en la parte norte, donde está el área de recarga, no tiene esa protección de la formación Libertad, está vulnerable a la contaminación, y por eso también hay que cuidar esa zona de recarga. ¿Cómo se cuidan esas zonas de recarga? Hay que hacer monitoreos, hay que conocer, gestionar y conocer la calidad y la cantidad del agua en tiempo y espacio. Para eso hay varios proyectos, se hizo el monitoreo por Dinamige, se obtuvieron un mapa geológico detallado, también un mapa acá de muestreo que se hizo toda la química, la calidad de las aguas, y algo interesante que se observan las diferencias de niveles. ¿Qué pasa cuando se sobreexplota el acuífero? Los niveles descienden, y estos descensos son muy grandes en esta parte, por ejemplo. Acá hay sobreexplotación, y en algunos otros lugares también se detectaron algunos lugares con sobreexplotación del acuífero. Esto lo tenemos que cuidar, por eso el monitoreo tiene que ser, se hizo un monitoreo el último en el 2021, el monitoreo debería ser continuo, debería ser a tiempo real, y datos abiertos, y no lo tenemos eso. Dinamige ha hecho proyectos y ha hecho monitoreos, pero otros también, otros organismos, pero no tenemos los datos abiertos para poder gestionar correctamente el acuífero. Bueno, después tenemos los acuíferos fracturados, que son el acuífero Arapey y el basamento cristalino. El acuífero Arapey, como yo hoy les mostraba en esta parte, que está por encima del acuífero Guaraní, son basaltos y es fracturado. Entonces acá se ha hecho un mapa geoestructural. Es muy importante en estos acuíferos fracturados conocer las fracturas, conocer la dirección de las fracturas, la inclinación de esas fracturas, dónde tenemos que perforar para sacar agua. Entonces se hacen todo un estudio muy detallado geológico, después hidrogeológico también, y se utilizan otras herramientas como geofísica y prospección geofísica y otras herramientas. También hay que saber la calidad del agua, no solo dónde sacar agua, sino la calidad, ¿no? Acá en la formación Arapey podemos a veces tener problemas de flúor y arsénico. Bueno, esto es una foto de los basaltos, esta es una foto que está en la ruta. Los basaltos, las fracturas se ven intensamente fracturados, y bueno, de ahí es por donde circula el agua, por las fracturas interconectadas. Y el basamento cristalino, que es fracturado también, tenemos varios trabajos que se hicieron. En Montevideo, en Punta Espinillo, una tesis de Jorge Montaño en el Arroyo Carrasco. En Canelones también OCE hizo unos trabajos en San Luis con el tema de la intrusión salina también. Bueno, los acuíferos kársticos, que es donde hay varias embotelladoras como Salus y Nativa. Los acuíferos fisurados adyacentes a la Laguna Merín. Se han hecho varios trabajos, pero aún tenemos mucho por recorrer en los acuíferos fisurados. Esto es una foto de granito de Soca, es una cantera de balasto, el granito en su parte superior está meteorizado, alterado, y bueno, y acá también a veces hay probabilidad de sacar agua, era parte alterada.
Y estos son unas cuarzorenitas de formación piedra afilar, donde se ven las fracturas también. Y de ahí es un acuífero de baja productividad, pero se están haciendo estudios y podría haber partes que tuviéramos caudales más importantes. Pero el acuífero fracturado lo que tiene es eso, que es heterogéneo. Entonces, en una parte podemos llegar a sacar caudales muy buenos, pero nos corremos 100 metros y tenemos un pozo seco, o aunque estemos sobre la fractura esa está seca o está rellena por materiales de la misma roca que se altera. Entonces es muy difícil a veces hacer los estudios en estos acuíferos. Bueno, en Montevideo tenemos un mapita acá con un modelo digital del terreno que se hizo y todo una foto de interpretación y arreglamiento de campo para hacer toda esta interpretación de dónde iban las fracturas. Se superpusieron los pozos, y eso es una cosa que se hace, se ven los caudales que están asociados a esas fracturas, entonces la frecuencia de caudales cuando es mayor en una dirección o en otra, podemos ver dónde es mejor sacar agua. Pero también se tiene que hacer todo un estudio de cómo hacerlo, como siempre, de manera sustentable, de manera de proteger el acuífero y de no extraer más agua de la que se puede para que luego bajen los niveles y se agoten las reservas, o por lo menos bajen las reservas. Esto es un pozo que lo quería mostrar porque es de Facultad de Ciencias, que se hizo hace tiempo, pero se restauró hace poco, y probablemente sirva para hospitales y a la comuna. Esto da un caudal de aproximadamente 24.000 litros por hora. Bueno, ¿qué alternativas tenemos para Montevideo? Tenemos el acuífero aluvial del río Santa Lucía, por ejemplo, que Guillermo Popelka ha hecho una propuesta y creo que se está considerando, que no tengo demasiada información sobre esto. Yo lo que puedo decir es que tenemos ventajas, cosas a favor y en contra. Está próximo a Montevideo, eso es algo a favor, es un reservorio de agua dulce conocido. Como desventajas, no hay estudios detallados sobre este acuífero, se necesita realizar una investigación multidisciplinaria y una gestión integrada. Esto es que se necesita realizar estudios, como nombraba Andrea recién también, antes de la presentación, que se tiene que integrar la geología y otras disciplinas también. Se tiene que ver todo como una gestión integrada desde el punto de vista social, económico y del ecosistema. Se tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Entonces, estas cosas llevan su tiempo. Desde el punto de vista hidrogeológico se pueden hacer estudios geofísicos que también llevan. Karina quedó silenciada. Aplicarse. Después tenemos otra alternativa que es el acuífero Raigón, de la que se ha hablado. Se conocen con detalle las características hidrogeológicas e hidráulicas de este acuífero, eso es una ventaja, pero como desventajas podemos tener que el acuífero productivo está en San José. Está sobreexplotado, como se mostraba cuando mostraba yo los descensos de niveles. La parte norte es vulnerable a la contaminación, la que tiene el confinamiento por otra capa impermeable. Esta parte sur tiene esta parte que la confina, la Formación Libertad, que son arcillas, es una capa impermeable o semipermeable. Y puede haber contaminación por nitratos, por el tema de los feedlots, el ganado, ¿no? Y también por la actividad agropecuaria, también puede haber contaminación. Y niveles algo elevados de arsénico. En muchos lugares se encuentran niveles sensiblemente mayores a la norma de la OMS, que es 10 microgramos por litro, y es la que va a adoptar Uruguay en este año. Entonces, sensiblemente, y algunos un poco más, también hasta 40 microgramos por litro se tienen en Raigón.
Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. También a la hora de sacar agua hay que hacerle estos análisis al agua y ver por qué a veces se puede remediar o prevenir sacar arsénico. Eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, se podría hacer estudios que nosotros pudiéramos hacer pozos, sacar determinado caudal, por ejemplo, y no tener niveles de arsénico altos. Y después, como alternativa que se está manejando es el acuífero fisurado mismo de la ciudad de Montevideo, que lo hemos visto, OCE está haciendo pozos en Parque Valle, y bueno, es importante tener en cuenta el agua subterránea en esta situación. Las ventajas que tiene esto es que está en Montevideo, el acuífero está mismo bajo nuestros pies, presenta caudales importantes, pero ¿qué pasa? Estos caudales importantes, como yo decía cuando mostraba el acuífero fracturado, a veces pueden darse, puedo perforar una fractura y saco 40.000 litros, pero me muevo 100 metros y no saco nada de agua. Entonces se necesitan estudios geológicos, geoestructurales, hidrogeológicos, geofísicos, y además de todo esto, otra desventaja es que es susceptible a la contaminación por lixiviados de industrias, como metales pesados por lixiviados de industria, pérdidas en estaciones de servicio, de hidrocarburos, ¿no? Y desperfectos en el saneamiento que nos dan nitratos. Quiero decir que siempre es más fácil prevenir que remediar las zonas contaminadas. Entonces, para prevenir, por ejemplo, las pérdidas de estaciones de servicio, lo que se hace es un monitoreo continuo en las estaciones, para detectar las pérdidas apenas pasan. Y eso acá es más difícil que se haga, no se está haciendo. Bueno, después en el tema de los desperfectos de saneamiento también se pueden haber métodos preventivos para identificar donde hay pérdidas y detectarlas a tiempo también. Y la contaminación por lixiviados de industria, bueno, hay que controlar los efluentes de esas industrias, ¿no? Y bueno, entonces tenemos como conclusiones a esta parte que Uruguay tiene vastos recursos de agua subterránea, aunque el 60% del territorio está ocupado por acuíferos fracturados, que muchos de los recursos subterráneos están alejados de Montevideo, que las alternativas de abastecer a Montevideo deberían ser varias fuentes complementarias de agua superficial y agua subterránea. O sea, no nos quedaríamos solo con el agua subterránea, tampoco solo con el agua superficial, tendríamos que tener alternativas complementarias, tendríamos que ver si una falla tenemos la otra para sustituirla. Y son necesarios estudios más detallados, un monitoreo continuo y una gestión integrada de los recursos hídricos subterráneos. Bueno, y hasta ahí voy a dejar de compartir. Karina, Bueno. me dejaste varias puntas y tengo acá una pregunta. Estamos en tiempo, casi no tenemos tiempo. Pero tengo una pregunta anterior incluso a que saliéramos con esta emisión especial, y Sí. es justamente en relación al acuífero guaraní, a su cuidado y preservación. Y cuando tú estás hablando que obviamente el costo de anteponer, digamos, o de prevenir cosas negativas es bastante menor que el de ir a remediar después, y muchas veces Sí. tal vez no tenga ni siquiera sea posible el remedio, no sé si eso es correcto. Claro, sí. Ante un proyecto en el que se supone en el área de Tacuarembó estarían utilizando el recurso del directo desde el acuífero guaraní, ¿tienes algo para comentarnos al respecto? Del recurso que tú decís, que es el hidrógeno verde, ¿me decís? Sí. Yo solamente pienso que hay que proteger los recursos hídricos subterráneos, que son tan preciados porque son un recurso estratégico, y además que
bueno, que vimos que no son inagotables, ¿no? Que son finitos a corto plazo. Entonces, pienso que deberían buscarse otros recursos hídricos que tal vez no sean, no sé, o agua salada tal vez, pero no agua dulce para en el momento este que además estamos tan complicados con la sequía, con los cambios climáticos que van a seguir, ¿no? Me parece que no debería recurrirse al agua subterránea para este recurso energético del hidrógeno verde, que me parece que deberían buscar otras fuentes. De acuerdo. Karina, otra cosa que me queda también en la cabeza es cuando estamos hablando de preservar estos recursos, los que son un recurso estratégico, que coincidimos plenamente, que hay cosas que no deberíamos utilizar más allá de la humana comprensión. ¿Cuáles serían las medidas? Porque estás hablando de un monitoreo Bueno, continuo que sí, no se hace en realidad, o sea, sí. necesitamos más estudios. Precisamos más estudios, precisamos un monitoreo continuo que sea tal vez mensual, o por lo menos bianual, y no se está haciendo, de todos los acuíferos, del acuífero guaraní, o de los más importantes por lo menos, del acuífero guaraní, del acuífero Arapey, del acuífero Mercedes y del acuífero Raigón. Entonces, que se hiciera un monitoreo continuo de calidad y cantidad, que eso estuviera plasmado en mapas y temporales también, en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, eso tendría que estar, es fundamental para luego poder gestionar los acuíferos y poder protegerlos y poder aprovecharlos de manera sustentable. Si no conocemos y no sabemos cómo se está comportando, cómo bajan los niveles o no bajan, dónde está sobreexplotado y dónde no, no podemos hacer nada para cuidarlos, ¿no? Exactamente. Entonces, me surge la idea como de zonas protegidas, zonas en las que no se Bueno, deberían realizar determinado tipo de actividades bueno. humanas que estarían contaminando el recurso, en definitiva. En el acuífero guaraní, nosotros sugerimos, con Paula Collazo, sugerimos una zona protegida en la parte del área de recarga, pero bueno, la sugerencia está, ahora hay que trabajar para que eso se logre, ¿no? Hay que ver cómo hacer la gestión para que eso se logre. De nuestra parte, todo el apoyo, desde las Bueno, organizaciones de la sociedad civil estamos procurando también ser proactivos en este tema, así que estamos obviamente a las órdenes. Joaquín, bueno. ¿cómo estamos en el tiempo? Buenas Acá. a todos, ya estamos llegando al final de este programa. Agradecer a las dos exponentes del día de hoy por tomarse su tiempo y participar de esta charla con nosotros, y agradecer también a todo el que estuvo del otro lado sintonizando la transmisión y compartiendo el programa con nosotros. Así es. A Karina, Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo voy a hacer el cierre para la jornada de hoy y decirles que esto va a quedar grabado, lo vamos a poder ver también en YouTube, en los canales de Epicentro y de Amigos del Viento. Así que permítanme, por favor, despedirnos. Hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir con el ciclo del agua en 2 semanas más, y precisamente la invitación es a nuevas experiencias a nivel de territorio en el tema de preservación y cuidado del agua aquí en el Uruguay. Queremos compartir algunas experiencias y también monitoreo ciudadano con respecto a la calidad y cantidad de agua. Así que los invitamos muy especialmente a que nos acompañen. Y como les tengo que decir, ya saben, si la emisión de hoy fue de su interés, por favor regálenos un like para que podamos continuar con esta iniciativa.
en 2 semanas más. Agradecemos el apoyo de MSUR Sociedad Responsabilidad Limitada, esta empresa uruguaya con soluciones tecnológicas cuidadosas del ambiente. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos pronto.